Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación tan gentil a los organizadores. La conferencia que me toca impartir la titulé Perspectivas sobre la protección al consumidor financiero. Una mirada hacia lo que podría ser, una mirada hacia el devenir. Como decía el colega, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, bajo la dirección del doctor Hugo Muñoz y mi dirección también, con la colaboración de un nutrido grupo de jóvenes talentos, los mejores estudiantes, los reclutamos para este proyecto, elaboró, a petición del MEIC, un proyecto de ley de protección al consumidor de servicios financieros. Este proyecto, bueno, se trabajó intensamente durante casi un año y creo que en junio, julio pasado ya entregamos el producto final al Ministerio. El proyecto aspira a colmar algunos de los vacíos de la actual ley costarricense de protección al consumidor, nuestra ya querida Ley 7472, que le llaman también el tercer Código Civil. Una ley que ha tenido muchos méritos, que está vigente, que está fuerte, que tuvo grandes avances, estableció la responsabilidad objetiva directa de todos los que intervienen en la cadena del consumo, en la distribución de productos y servicios defectuosos, establece la garantía, el derecho al desistimiento, hay un elenco de cláusulas abusivas, etcétera. Pero deja desprotegido al consumidor en una función que es el consumidor de esos servicios financieros, el consumidor como prestatario. Hay un vacío en esa ley. Se pueden integrar ciertos principios, pero hace falta completarla y hacia eso va este proyecto de ley que se elaboró desde el seno de la academia. Bueno, yo quisiera aprovechar esta noche para exponerles en forma fragmentaria, no en forma organizada ni sistemática, algunas de las disposiciones que luego de nuestro estudio de Derecho Comparado y en nuestro ejercicio de creatividad nos atrevimos a redactar. Entonces, la exposición va a ser totalmente dispersa y por supuesto me interesa dejar tiempo al final para oír sus opiniones y la idea es abrir un debate, una discusión para que ojalá se pueda llegar en nuestro país a consensos sobre justicia en la protección de todos nosotros, que siempre llegamos a ser consumidores de servicios financieros. Todos tenemos préstamos, tarjetas de crédito, etcétera. A todos nos interesa en nuestro plano individual. Bueno, voy a empezar por algunas de las normas que estamos proponiendo. Vamos a ver. ¿Usted me va a ayudar? Disculpen. ¿Qué vas a hacer? Al revés. Y con esto pasas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, el alcance de este proyecto o anteproyecto o borrador de proyecto de ley se dirige a proteger al consumidor financiero frente a las entidades reguladas, bancos, financieras, aseguradoras, entidades no reguladas, los préstamos no bancarios, los prestamistas de poste, frente a los cuales el consumidor está totalmente desamparado. Famosas, despectivamente se les conoce en nuestro pueblo por las garroteras. Bueno,
Y también se pretende abarcar a los comerciantes financistas. Los comerciantes ven en el financiamiento su mejor negocio. Más que en la venta de televisores y lavadoras, su mejor negocio es financiar la venta de televisores y lavadoras y vehículos. Es ahí donde ven su mayor interés. Bueno, aquí tenemos una primera institución que se propone, que es un derecho facultativo de dación en pago. Les voy a leer la norma. En los contratos de crédito de consumo para vivienda, el consumidor financiero podrá facultativamente dar en pago al acreedor el bien hipotecado o un derecho sobre este por la suma que resulte mayor entre A, el avalúo con base en el cual se otorgó el financiamiento, o B, el valor venal del inmueble en la fecha de la dación en pago. Este derecho podrá ejercerse judicial o extrajudicialmente hasta antes de la aprobación del remate. Para entender esta propuesta, debemos partir de una realidad que es el artículo 25 de la Ley de Cobro Judicial, que se va a integrar también al nuevo Código Procesal Civil, que habla sobre el remate. Dice, remate fracasado, artículo 25. Si en el primer remate no hay postor, se darán 10 días hábiles para realizar el segundo remate. La base se rebajará en un 25% de la original. Si para el segundo remate no hay oferentes, se celebrará un tercer remate dentro de 10 días hábiles. El tercer remate se iniciará con un 25% de la base original y en esta el postor deberá depositar la totalidad de la oferta. Si para el tercer remate no hay postores, los bienes se tendrán por adjudicados al ejecutante por el 25% de la base original. En la práctica, es muy común que a los remates no se presenten postores. Si bien la subasta tiene por finalidad que el bien pueda venderse por su valor de mercado, con el producto del remate, pagar los gastos de ejecución, el saldo de capital e intereses adeudados, lo cierto es que en muchos casos el acreedor termina por adjudicarse el bien en tercer remate por ese 25%, máximos que se señalan ahora tan próximos. 25% de la base original, y ese 25% se imputa por su orden a costas, intereses, y si queda algo se rasguña un poquito el capital. Por lo general, ese 25% va a ser insuficiente para saldar la obligación. Entonces, el resultado práctico es que el deudor pierde su casa y queda viendo el saldo en descubierto, que es toda la obligación, y entonces el acreedor liquida el saldo en descubierto y le agrede el resto de su patrimonio, lo arruina. Entonces, es una norma que tuvo una finalidad, ¿verdad?, buena, que era la norma del remate, pues termina siendo un pacto comisorio obligado. Entonces, se hace necesario, nos parece, darle al consumidor financiero un instrumento que le permita, en caso que ya no pueda pagar la deuda, aplicar el valor de su inmueble a la cancelación de la obligación y que pueda empezar de cero, ¿verdad?, un reinicio fresco. Se trata de un derecho facultativo que no le puede ser exigido por el acreedor, y entonces el consumidor financiero puede aplicar el valor que resulte más alto entre el avalúo con base en el cual se le concedió el crédito, que eso lo consintió el acreedor, ¿verdad?, con lo cual el riesgo de desvalorización pesa sobre ese acreedor, o el valor venal del bien al momento de la dación en pago. Bueno, así, por lo menos ya puede saldar su obligación y empezar otra vez, ¿verdad?, y no quedarse con ese lastre ad eternum. Vean esta otra norma. Ven que hemos iniciado con los derechos del consumidor de crédito para vivienda, que es el que más sufre. Y el artículo se llama Derecho a la conexidad contractual en los contratos de crédito para vivienda. En los contratos de crédito de consumo para vivienda, el prestatario tendrá el derecho facultativo a la conexidad. Se entiende que hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común.
Voy a explicar la norma. Tutela al deudor de un préstamo para vivienda en caso de que la edificación presente vicios constructivos. Ha ocurrido en la práctica que un banco, una entidad financiera, financia la construcción de un proyecto urbanístico o una vivienda individual que a causa de defectos constructivos o vicios redimitorios del terreno deviene inhabitable. El deudor, cuya capacidad de pago se llevó al límite máximo del estrés para la concesión del crédito para vivienda, se encuentra materialmente imposibilitado para obtener más financiamiento o reparar la casa por su propia cuenta. Tampoco tiene recursos para buscar una solución alternativa de habitación, un alquiler, y al mismo tiempo continuar pagando la deuda bancaria. De este modo, se ve constreñido a permanecer en una casa inhabitable con los riesgos implícitos para su vida, su salud, su familia, cuales es inaceptable desde el punto de vista de derechos humanos, de derechos de la personalidad. Y entonces el acreedor, que normalmente es el banco, en tales casos suele comportarse de una manera indiferente, implacable, escudándose detrás del principio de relatividad contractual. ¿Qué hago con mi casa? Bueno, si no me paga la cuota, se la remato. Entonces, se pierde el lote, se pierde todo. Entonces, si el deudor desocupa la vivienda y destina sus recursos, su ingreso al pago de alquiler, entonces ya no paga la hipoteca, pierde la casa. Si se mantiene en la casa, paga la deuda, se ve expuesto al riesgo de una situación sin salida, estando consumida su capacidad de pago. Entonces, la norma que proponemos abre la posibilidad de conectar o ligar ambos contratos, el de venta o construcción y el de préstamo, de tal suerte que el deudor puede invocar vis a vis al financista la excepción de incumplimiento, la exceptio in impleti contractus, que le hubiera podido oponer al vendedor o al constructor o los vicios ocultos o la evicción. De este modo se crean, nos parece, incentivos económicos coherentes para que el prestamista o el banco que financia una vivienda se asegure de no desembolsar a menos de que verifique el verdadero avance y concordancia de la obra, con arreglo a planos constructivos y especificaciones técnicas. O sea, el perito ya no solo protegería al banco, sino protege también al consumidor. El concepto de conexidad lo hemos tomado del nuevo Código Civil de la República Argentina. Otra figura, le hemos titulado derecho al pago anticipado. En todo contrato de crédito de consumo, el deudor tendrá derecho facultativo al pago anticipado, pagando el capital más los intereses devengados a la fecha del pago. Queda prohibida la imposición de multas o cualquier otro cargo por el pago anticipado. ¿Por qué es necesaria una norma como esta? En el estado actual de nuestro derecho positivo, solo los deudores de un préstamo bancario tienen derecho al pago anticipado. Esto lo establece el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Pero el que tiene una deuda con un prestamista de poste, no. No, ahí se aplica la libertad contractual de una manera brutal. Y a veces se le exige o el pago total de todos los intereses por todo el resto del plazo o unas multas terribles para poder liberarse de esa obligación. Hemos visto en la práctica que tiene que pagar por lo menos 1 o 2 años por anticipado de intereses si es que quiere hacer un pago anticipado de su obligación, que puede tener una tasa muy alta. Entonces está realmente esclavizado esa persona. Esta norma, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que sí permite el pago anticipado con los intereses devengados, esa es una norma excepcional que no se aplica al préstamo mercantil en general. En el derecho común del préstamo mercantil, el plazo está sujeto al principio pacta sunt servanda y a la libertad contractual, está pactado en interés de ambas partes actualmente. Entonces, el acreedor puede negarse a recibir un pago anticipado o exigir el resarcimiento de su lucro cesante proyectado por el resto del plazo del contrato. Esto, desde luego, puede ser muy gravoso para el consumidor, ¿verdad?, que se le obliga a pagar multas. En los contratos de financiamiento no bancario, incluso en los bancarios, hemos visto multas por pago anticipado.
Esta práctica nos parece evidentemente abusiva, máxime, sobre todo si se trata de un contrato de consumo. Aquí se proscribe esa práctica. Derecho al mantenimiento de la cuota dentro de los límites de la capacidad de pago. Si por virtud de la aplicación de una cláusula de interés fluctuante, la nueva cuota excede el umbral de la capacidad de pago del deudor en un contrato de crédito de consumo, el deudor tiene derecho a que se mantenga la cuota y se prorrogue el plazo. Se nos podrá decir, pero ustedes son revolucionarios, ¿o qué? Bueno, déjenme decirles que esta norma ya existe en nuestro derecho positivo. Lo que pasa es que es desconocida, pero existe y tiene fuerza vinculante. Pueden revisar la sentencia número 6515 del año 1993, sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 6515 de 1993, 15 y 30 horas del 9 de diciembre del 93, en la cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema validó la tasa de interés fluctuante como parte consubstancial del sistema financiero. Se había cuestionado la constitucionalidad del interés variable. Sin embargo, esa sentencia estableció, con su carácter vinculante erga omnes, que sabemos, algunos principios de rango constitucional aplicables al interés variable en materia de préstamos bancarios. En la norma propuesta se extienden dichos principios a los contratos de crédito de consumo, se aplican esos principios, aun cuando no sean préstamos bancarios. Conviene resaltar los siguientes principios y estoy citando la sentencia de la Sala Constitucional y hemos investigado muy bien y esa sentencia está vigente. Más, convocamos a nuestra clase al magistrado redactor ya retirado de esa brillante sentencia y nos dio una explicación y nos demostró cómo ese precedente está vigente y más bien ha sido reiterado. Lo que pasa es que es desconocido por los prestatarios. Principio de no modificación unilateral está en esa sentencia. Afirmó el alto tribunal. Debe entenderse que hay un principio general de rango constitucional según el cual las potestades para modificar unilateralmente los contratos privados, aún consentidos en ellos por las partes, no pueden depender de la voluntad de una de ellas, ni de ellos cuyo riesgo le corresponda asumir a una y no a ambas partes por igual. Principio de indexación o de conservación de valor y equilibrio del contrato. La Sala Constitucional reconoce la posibilidad de autorizar a una u a otra de las partes para ajustar en forma ascendente o descendente los valores de su relación contractual, tanto si se tratare de los intereses como el propio principal, facultad respecto de la cual debe admitirse como legítimo que se convenga contractualmente, siempre que tenga por objeto garantizar que el crédito o sus réditos mantenga su valor original, o sea que simplemente puede tener una función indexadora el interés variable. Bueno, no voy a leer todo el texto de la sentencia. Otro principio, bueno, en otras palabras, la tasa variable, de acuerdo con nuestro derecho positivo actual, no puede ser utilizada como un instrumento para que el acreedor se enriquezca más. De acuerdo con ese precedente constitucional, la tasa variable cumple una función indexadora, no una función de crecimiento. Principio, esto es importantísimo, principio de respeto a la correlación ingreso-deuda. Eso está en esa sentencia. Se dice que en materia de préstamos bancarios, y aquí los extendemos a otros préstamos no bancarios, las modificaciones de la tasa variable no pueden asfixiar al deudor. Dice, es por esto que la aplicación de una tasa variable originada en fenómenos económicos como resultado del manejo que haga el Estado del mercado financiero no podría alterar la relación ingreso-deuda, por lo que la Sala estima que frente a una alteración que afecte profundamente la situación del deudor, deben los bancos prorrogar los plazos de la deuda a los efectos de no perjudicar directamente a los deudores con aumentos en la cuota que resulten desproporcionados al nivel de ingresos del obligado. Conozco un caso de un pequeño empresario que su cuota pasó de $9,000 a $26,000 por efecto de la aplicación de la tasa variable. Por supuesto, se va a arruinar, no tiene otra. Bueno, aquí está, este es complemento del anterior.
En los contratos de crédito de consumo, la variación de la tasa de interés solo puede cumplir una función indexadora. Se prohíben las variaciones de la tasa que desborden dicha función. Otra prohibición u otra norma que se propone es esta: la prohibición del anatocismo en las tarjetas de crédito. Es prohibido capitalizar intereses en las tarjetas de crédito. Los intereses acumulados en cada corte se contabilizarán por separado y en ningún caso, salvo que medie consentimiento expreso por escrito del deudor en el contexto de un arreglo de pago, podrán ser sumados al capital adeudado a los efectos de formar un nuevo capital generador de intereses. Si bien el artículo 505 del Código de Comercio actual proscribe la capitalización ex ante de intereses, en la práctica se da que los emisores de tarjetas de crédito suman los intereses devengados al capital para formar un nuevo saldo deudor que al mes siguiente habrá de generar intereses. El efecto del anterior es que el deudor queda constreñido al pago de intereses compuestos, lo cual no solamente es injusto, sino que incide en que cada día su situación de endeudamiento es peor, y desde la juventud, desde que está joven, el muchacho le dan la tarjeta de crédito y ahí quedó para siempre, capturado en ese círculo vicioso. Las mismas razones de justicia que llevaron al legislador mercantil a proscribir el anatocismo en los préstamos mercantiles pesan, por supuesto, a favor de la proscripción del anatocismo en el contrato de cuenta corriente de tarjetas de crédito. Otra norma: prohibición de intereses encubiertos. En las obligaciones dinerarias derivadas de contratos de crédito de consumo, la retribución y la indemnización de los acreedores se limita única y exclusivamente al cobro de intereses. Quedan proscritas y sin ningún valor ni efecto legal las cláusulas y prácticas conducentes a establecer cargos adicionales, los cuales se reputarán como intereses ocultos. En la práctica comercial se encuentran múltiples modalidades de intereses camuflados, es decir, rubros que se cargan al deudor bajo otros conceptos que redundan en una mayor ganancia del acreedor. Ejemplos: las multas por mora, adicionalmente al cargo de intereses moratorios, cargos adicionales por gastos administrativos o gastos de cobranza, gestión de cobro. En otras palabras, se le trasladan al deudor gastos que forman parte de la estructura de costos del acreedor, que se supone están cubiertos por los intereses corrientes y moratorios. Cualquier prestamista profesional sabe muy bien que debe organizar un sistema de gestión de cobro. Se trata de gastos normales que han de ser asumidos por el empresario. Sin embargo, al trasladarlos al deudor, lo que se hace es cobrar una tasa de interés moratoria mayor, que sobrepasa el límite del 30% sobre el interés corriente. Es el límite general que está en el Código de Comercio. Se cobran comisiones sin que medie ninguna labor de intermediación. O sea, se cobran comisiones por ningún trabajo realizado. U otra causa jurídica justa que ampare tal atribución patrimonial. Se cobran, y esto es gravísimo y lo hemos visto, se cobran primas por seguros putativos, es decir, por supuestas pólizas que en la práctica no se llegan a tomar. Hay cargos por primas de seguros, y díganme ustedes cuándo han visto la póliza, si es que existe. Bueno, la norma propuesta proscribe dichas prácticas en el ámbito de los contratos e instrumentos de crédito de consumo. Proscripción de tasas piso. En los contratos e instrumentos de crédito de consumo quedan proscritas las tasas piso, salvo que correlativamente se establezca a favor del deudor una tasa tope bajo condiciones de reciprocidad y equilibrio en la repartición del riesgo de fluctuación. En caso de pago indebido, el deudor tendrá derecho alternativo a la repetición o a la reimputación retroactiva de pagos. En los contratos de préstamo a interés variable, que son los más, se ha discutido si es abusiva o no la cláusula en virtud de la cual se fija a favor del banco una tasa piso, sin fijar a la vez a favor del cliente una tasa techo. Se dice, bueno, se fija, se acuerda la tasa LIBOR más tantos puntos, con un mínimo de tanto. Ahí el banco se protegió, ¿verdad? Se aseguró una ganancia mínima. Pero para arriba no.
La jurisprudencia arbitral patria, inspirada en jurisprudencia judicial y arbitral española, ha declarado en más de un laudo la invalidez de tales cláusulas. La norma que proponemos eleva esa línea jurisprudencial aislada, a la cual tienen acceso los que pueden pagarse esa justicia privada del arbitraje. Proponemos generalizarla y convertirla en un derecho positivo aplicable a todos los contratos de consumo. En uno de los laudos que estudiamos para inspirarnos, se condenó a un banco, Sistema Bancario Nacional, público, a restituir las sumas recibidas en exceso más intereses al tipo legal. No queda claro en ese laudo el punto de partida del cómputo de intereses. Como cuestión adicional, bueno, porque en el laudo se anuló el piso, se dijo que era una cláusula abusiva. Como cuestión adicional, cabe preguntar si no sería más favorable, a veces, para el deudor, no que le devuelvan, sino que le reimputen retroactivamente los pagos, se los abonen al capital para irse liberando. Es decir, que cada excedente pagado de más se abone a ese capital con base en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Entonces, la norma que proponemos pone a disposición del deudor que hizo pagos excesivos el derecho alternativo de elegir entre la repetición y la reimputación de los pagos. La norma que hemos propuesto condiciona la validez de la cláusula piso a la estipulación correlativa de una tasa techo que refleje una repartición equilibrada y recíproca del riesgo de fluctuación de la tasa de referencia. Eso es. Aquí. Prohibición del incremento de la tasa por reclasificación del deudor. En los contratos, instrumentos de crédito de consumo quedan proscritas las cláusulas y prácticas conducentes al incremento de la tasa de interés a causa de la reclasificación del deudor. Es muy común en los contratos financieros, y lo hemos visto una y otra vez en los contratos bancarios, la inserción de cláusulas de incremento de tasas de interés a causa de la reclasificación del deudor de acuerdo con las categorías de riesgo crediticio. Usted pasó de A a B, entonces le sube la tasa de interés. La categorización de los créditos a los fines de la ponderación del riesgo crediticio se origina en disposiciones imperativas de su jefe, eso sí. Si bien la categorización procura basarse en criterios objetivos, siempre queda un margen para la valoración subjetiva de un riesgo. Y es en última instancia la propia entidad de crédito la que determina el traslado del deudor de un tramo al otro. En otras palabras, se aumenta unilateralmente la tasa de interés. Esto ya es ilegal, porque la ley prohíbe el aumento unilateral de la tasa de interés. Se trata, en otras palabras, de una tasa fluctuante en cuya variación influyen la valoración y la decisión unilateral del acreedor, ¿verdad? Y si el acreedor tiene una gran cartera y necesita más ganancias, pues reclasifica masivamente ciertos deudores y ya tiene más ganancias y ya tiene unos números más. Nos parece que esto es una cuestión abusiva, ilegal. Entonces, la norma lo que hace es explicitar, ¿verdad?, esta prohibición de algo que consideramos que ya es ilegal. Otra norma que proponemos, prohibición de cláusulas arbitrales abusivas, y aquí vamos en contra de la corriente que tiene sublimado el arbitraje. Los tribunales de la República quedan facultados para declarar la abusividad de acuerdos arbitrales en las relaciones entre financistas, profesionales y consumidores financieros. Igual declaración podrá hacerse en el contexto del proceso de ejecución de laudos nacionales o internacionales emitidos en el marco de un acuerdo arbitral abusivo. Como sabemos, uno de los principios fundamentales del arbitraje es el de autocompetencia, según el cual la discusión sobre la validez del acuerdo arbitral es conocida y resuelta por los propios árbitros. Es una especie de contradicción,
pero es necesaria, si no, no habría arbitraje. Pero en las relaciones contractuales entre profesionales y consumidores, se ha observado en la práctica la inserción en los contratos de crédito y o de garantía cláusulas arbitrales abusivas que predeterminan o influyen injustamente en el eventual resultado de un arbitraje. Y esto lo hemos visto en la investigación que estamos haciendo en la Universidad de Costa Rica sobre las tendencias de la jurisprudencia arbitral. Hemos podido tener acceso a la jurisprudencia arbitral, ese repertorio mítico al cual nadie tiene acceso. Y hemos visto grandes abusos de esta naturaleza. Por ejemplo, en materia de contratos de fideicomisos de garantía, es común según la cual cada parte del contrato designa un árbitro. O sea, el fideicomisario, que es el acreedor, designa un árbitro. El fiduciario designa otro árbitro. Y el deudor, que es el fideicomitente, designa otro árbitro. Pero el fiduciario ya tiene la camiseta puesta de su cliente. Las empresas fiduciarias, si yo tengo una empresa fiduciaria y tengo como cliente a un banco, bueno, imagínense a quién voy a favorecer, ¿verdad? Ya ese arbitraje está predeterminado que va a quedar 2-1, como mínimo, como mínimo. Esto me parece que es una cláusula arbitral abusiva y la hemos visto en contratos bancarios. Porque se coloca al deudor en una posición de desventaja a priorística. Entonces, lo que estamos haciendo con esta cláusula es, en el ámbito de acuerdos de arbitraje insertos en contratos financieros entre profesionales y consumidores, que la parte vulnerable pueda requerir ante su juez natural la declaratoria de abusividad del acuerdo. O sea, estamos exceptuando en este ámbito el principio de autocompetencia y nos parece muy bien. Bueno, prohibición de sobregarantización. Vean esta norma. En los contratos de crédito de consumo queda prohibida la sobregarantización. Esta norma existe en muchos ordenamientos, no existe en nuestro país. En el estudio que hicimos de Derecho Comparado es fundamental esta norma. Se entiende por sobregarantización la constitución de garantías reales y o personales excesivas o desproporcionadas en relación con el riesgo crediticio asumido por el acreedor. 2. La creación de mecanismos legales conducentes a impedir u obstaculizar que el deudor garante disponga de los bienes garantizadores o de la porción que bajo condiciones normales debía haber quedado libre del gravamen. Esto es una situación de abuso del derecho. En la fase precontractual, usted quiere el préstamo, usted quiere el refinanciamiento, bueno, tráigame todo y más, todo lo que usted tiene y lo que no tiene, y traiga terceros que traigan más bienes y todo lo vamos a meter, ¿verdad? Entonces se ha observado en la práctica ese problema de sobregarantización en perjuicio, bueno, del deudor en general, pero todavía más del consumidor financiero, el que consume para usos domésticos o para sus usos familiares, para su casa, la cual consiste en la constitución de garantías excesivas en relación con el riesgo crediticio del acreedor. Por ejemplo, se constituye un fideicomiso con bienes garantizadores cuyo valor venal sobrepasa en 3 y hasta en más veces el valor del crédito y los intereses proyectados. De esta manera se le causa grave daño al deudor garante, consistente en la paralización de valores patrimoniales de los cuales podría disponer para otras cosas, inclusive para salir de esa situación de endeudamiento en la que está. Le quedan paralizadas las reservas de valor, porque al fideicometer el bien entero ya no puede constituir una hipoteca en segundo grado. Es una gran diferencia entre la hipoteca y el fideicomiso. Esa es una de las grandes diferencias. En la hipoteca, el deudor garante puede, si hay una reserva de valor, si hay un margen, constituir una hipoteca de segundo grado. Y el acreedor de segundo grado puede pujar, puede desplazar al acreedor de primer grado mediante la subrogación de pleno derecho. Entonces hay una competencia. ¿Qué es lo que hacen los acreedores que no quieren esa competencia? Ah, bueno, tráigame todo un fideicomiso y ahí está paralizado el activo. Cuando uno se pone a ver esto con calma y con paciencia, se va a dar cuenta que hay un desequilibrio brutal.
Esta norma nos parece fundamental. En materia de contratos de consumo o de instrumentos de crédito y de garantía emitidos originariamente para respaldar una obligación de consumo, las autoridades judiciales y administrativas y los tribunales arbitrales tendrán la facultad y el deber de declarar de oficio o a petición de parte la abusividad y o la nulidad absoluta, total o parcial de cláusulas, ya no solo cláusulas, estipulaciones o de esquemas negociales. A veces el problema no es la cláusula contractual, sino el esquema contractual que se diseñó para hacer nugatorio los derechos del deudor. Esta norma es más larga, voy a hacerle una introducción y luego desarrollo las otras partes. Un aspecto medular de la tutela efectiva de los derechos del consumidor financiero es la facultad deber de declaratoria de oficio de la abusividad de una cláusula, estipulación o esquema negocial. Y el razonamiento es este: si el consumidor, al momento de contratar, por su condición de vulnerabilidad, es decir, por su asimetría informativa o por su urgencia, carecía del conocimiento técnico o el poder de negociación para identificar y oponerse a la contratación total o parcialmente abusiva, porque le dan un documento contractual que no entiende, es de suponer que ese estado se va a mantener durante la fase de ejecución y posteriormente. Entonces, es menester que las autoridades judiciales o administrativas, en su caso los tribunales arbitrales, que sí entienden, que sí tienen visión de rayos X para detectar este tipo de abusos, tengan la facultad de declarar de oficio o a petición de parte la abusividad total o parcial del negocio o instrumento. Se parte de la premisa de que en la declaratoria de abusividad no solo están de por medio intereses privados, sino también está comprometido el interés general. Esta norma la hemos traído, no la inventamos nosotros, esta posibilidad de declaratoria de oficio. Es algo fundamental en la legislación europea, comunitaria de protección al consumidor financiero. En Costa Rica, el control judicial de las cláusulas abusivas es prácticamente inexistente en materia de cobro judicial, a pesar de que el proceso monitorio instaurado en la Ley de Cobro Judicial no funge, o dice, no debería fungir, dice la ley, de vía mecánica ejecutiva dispuesto a fin de acoger la totalidad de las pretensiones invocadas por la parte actora. En la práctica termina siendo así. Solamente conocemos un caso donde de oficio se intervino un cobro judicial, porque había una cláusula de un interés del 20% mensual. Hay una sentencia muy interesante, redactada, creo que por don Álvaro Hernández Aguilar, donde, bueno, se declaró la abusividad de ese interés, pero se redujo al 50% anual, o sea, se capó el 20% mensual, pero se consideró que era normal el 50% anual, diciendo, bueno, así son las tarjetas de crédito, ¿verdad? Por cierto, en nuestro proyecto de ley hay una norma que no la traje, a propósito, sobre limitación a la usura, y no la traje para no resultar demasiado escandaloso frente a este estimable auditorio. En su momento, me imagino que se divulgarán. Entonces, la declaratoria, que puede ser a solicitud de parte o de oficio, puede ser de abusividad o de nulidad absoluta, y eso ya lo tiene el Código Civil, pero no se aplica. Ustedes conocen bien el artículo 837 del Código Civil. La nulidad absoluta, si consta en autos, se puede declarar de oficio. Y pregunto, ¿cuál juez declara de oficios? Bueno, ninguno, porque le tiene más lealtad al principio de congruencia que a esa norma de derecho sustantivo que está en el Código Civil desde finales del siglo XIX. Bueno, ahora queremos revitalizarla en este campo tan sensible. Y la norma del 837 dice, la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando consten autos, declararse de oficio. Esta norma es imperativa, pero no se aplica. Claro, en los siguientes párrafos, que no se los voy a leer,
la presentación queda a su disposición. Se desarrolla un principio de debido proceso antes de la declaratoria de nulidad o de abusividad de una cláusula. Y si hay un interés gremial, una apertura, la publicación de un edicto, etcétera, para que haya debido proceso de los distintos grupos de interés en la validez o en la nulidad o abusividad de la cláusula respectiva o del modelo contractual. Bueno, no voy a leer el procedimiento porque sé que debemos acortar exposición. Otra norma, ya estoy terminando, es el punto de partida del plazo de la prescripción negativa. En los contratos de crédito de consumo, el plazo de prescripción negativa de la acción declarativa de abusividad o de nulidad absoluta de cláusulas, estipulaciones o esquemas negociales no comenzará a correr sino hasta que cesen los efectos del contrato de crédito de consumo. Esto es para contrarrestar una línea jurisprudencial que pone el punto de partida de la prescripción negativa desde que se firma el contrato. Entonces, cuando va el consumidor a reclamar, 5 años después, dice, ya está prescrito. Desde que usted firmó el contrato, usted pudo haber venido a argumentar la invalidez de estas cláusulas, pero ya cuando se le está ejecutando 6 o 7 años después, ya está prescrito. Eso nos parece bastante injusto. Entonces, mientras estén vivos los efectos de la cláusula abusiva, no comienza a correr el dies acuo de la prescripción negativa. Esta es bien interesante. Irrenunciabilidad del derecho de oponer excepciones basadas en la relación subyacente. Y creo que esta es la última. Correcto. Esta es la última norma que quería traerles. Hay muchas más, pero creo que con esta es suficiente para que ustedes se formen una idea de por dónde va este anteproyecto. En los contratos y títulos de crédito de consumo concertados con o sin garantía real o personal, los obligados que ostenten la condición de consumidores tienen el derecho irrenunciable de oponer al cesionario, al endosatario y en general a cualquier tenedor excepciones basadas en la relación subyacente. En la práctica comercial ocurre que los prestadores de servicios y los vendedores de producto conciertan contratos de crédito con consumidores y los garantizan con títulos, valores o facturas cambiarias con vocación de literalidad, autonomía de abstracción. O sea, le financian el carro, le financian el electrodoméstico y firme la letra de cambio, firme el pagaré o ahora la factura cambiaria. Entonces, en la actualidad es posible además concertar contratos de garantía mobiliaria en los que el deudor garante renuncia por anticipado a oponerle al acreedor garantizado defensas basadas en la relación subyacente. Esto lo establece la vigente Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, posteriormente, los tenedores originales de esos documentos comerciales y títulos valores los transmiten a terceros, ¿verdad?, con o sin recurso. Los descuentan, contratos de factoraje o descuento de facturas. Entonces, la abstracción producida por el endoso previo al vencimiento de la deuda cartular y de la factura cambiaria, pues, separa esa deuda de la relación original subyacente. La desvincula, se produce el efecto de abstracción. Esto es muy conveniente, desde luego, para el acreedor original, porque entonces su cartera de créditos se convierte muy atractiva, la puede descontar y al descontarla ya tiene la plata realizada ya y se la descontó sin recurso, mejor aún. También es muy beneficioso esto para la empresa de factoraje, en la medida en que pueda adquirir créditos con un interés, una tasa de interés muy apetitosa, que están desvinculados de cualquier discusión causal. A este descontador no le interesa si las lavadoras estaban malas, si los carros tenían vicios redimitorios, no, él lo que tiene es papel cobrable.
Entonces están todos ganando y todos están muy felices, el comerciante y el descontante, el financista. Pero el único perjudicado de este esquema es el consumidor, que ve cómo su obligación se abstrae de la relación originaria, con lo cual se ve impedido de denegar el pago, es decir, de excepcionarse sobre la base de vicios, de vicios de la cosa que compró, o defectos de los servicios que motivaron en su momento la constitución de la deuda. Y se han visto casos dramáticos que nos narraban las funcionarias que muy amables nos asistieron en el MEIC y que se dedican a la protección del consumidor. Vean usted, el artículo 27 de la Ley de Garantías Mobiliarias enuncia la conocida regla de derecho común de oponibilidad al cesionario por parte del deudor de todo tipo de excepciones reales y personales resultantes del contrato original. Eso lo enuncia. Pero acto seguido, después de esa enunciación, que es un poco tramposa, el artículo 28 de la Ley de Garantías le tiende un puente de plata hacia la tierra prometida, desde el ángulo visual del comerciante y del financista, de la abstracción. Y entonces el artículo 28 legaliza el pacto de abstracción y de la renuncia anticipada de excepciones. Vean qué interesante. Las cláusulas de renuncia anticipada a excepciones, que en el derecho estadounidense se conocen como Waiver of Defense Clauses, permiten convertir una obligación causal en una obligación abstracta. Ahora, vean qué interesante, en el país más capitalista del mundo, en el derecho estadounidense, los consumidores están protegidos contra esas Waiver of Defense Clauses, que son aquellas en cuya virtud el deudor renuncia por anticipado a oponer al cesionario de los créditos o al acreedor garantizado las defensas que hubieran podido oponer a su acreedor original, el vendedor de productos o servicios defectuosos. Esa protección en Estados Unidos inició en los años 50 por vía jurisprudencial. Las Cortes consideraban que las empresas financieras que guardaran conexión estrecha con los comerciantes no eran holders in due course de los títulos valores, de los negotiable instruments, de los pagarés, de las letras de cambio, que garantizaban el pago del precio de los productos defectuosos y por consiguiente no estaban protegidos por las cláusulas de renuncia a la defensa. Para los años 70, la mayoría de los estados de la Unión Americana había promulgado leyes que prohibían la utilización de negotiable instruments y waiver of defense clauses en perjuicio del derecho de los consumidores a oponer defensas a las empresas financieras. Bueno, si en ese país, el país más capitalista del mundo, tienen los consumidores ese derecho, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros también? Que no nos vengan a cobrar la letra de cambio y el pagaré si la lavadora estaba defectuosa o el carro fue un fiasco. En la norma, que no se las voy a leer toda, le reconoce, la norma que proponemos se le reconoce al obligado, entendido por deudor, codeudor, fiador o avalista, porque papá, la mamá, los hijos, los demás, todo el mundo firma, que ostente la condición de consumidor el derecho irrenunciable a oponer defensas basadas en la relación subyacente, frente inclusive a cualquier adquirente sucesivo del crédito, sea cesionario o sea endosatario, y en general frente a cualquier tenedor, incluido el adquirente a non domino. A los fines de evitar la defraudación a terceros, se impone la obligación de consignar en el título la naturaleza de consumo de la operación. Eso es todo, queda a su disposición. Muchísimas gracias.